Ahora pasemos a los esfingofosfolípidos. La estructura es similar, pero en este caso el alcohol es diferente, ¿no? El alcohol es diferente. Por ejemplo, a ver, tenemos acá, por ejemplo, a un ácido graso, mira, un ácido graso. Muy bien. Luego tenemos un alcohol. Ya, acá está el ácido graso. Luego por acá tenemos a un alcohol. Ya, pero ojo que este alcohol ya no es el glicerol, es el esfingol. ¿Qué más? Tenemos acá también el ácido fosfórico, ¿verdad? Acá, como hemos mencionado ya, estudiantes, este sería el ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Y finalmente viene acá un alcohol nitrogenado. ¿Correcto? Ahí, un alcohol nitrogenado. Pero ese alcohol nitrogenado es siempre el mismo cuando se trata de esfingofosfolípidos. Y el alcohol nitrogenado acá va a ser el alcohol colina, llamado colina. Entonces, de esta manera se forma un esfingofosfolípido, ¿no? Se forma un esfingofosfolípido llamado esfingomielina, ¿no? Conocido como la esfingomielina. Esfingomielina. Este es el fosfolípido que se encuentra en forma abundante a nivel del sistema nervioso. Este es el fosfolípido que se encuentra, por ejemplo, en la vaina de mielina, en las neuronas, por ejemplo. Muy bien, entonces, un poco para recordar su ubicación, vemos acá de que a nivel de cerebro, es que vamos a tener justamente bastante esfingofosfolípidos, ¿no? Y también en el resto del tejido nervioso, ¿no? En el resto del tejido nervioso. Ahora, esta es la esfingomielina. Pero también a partir de ahí se puede obtener una ceramida, como una notita pequeña, ¿no? Vamos a citar a otro esfingofosfolípido, ¿no? Y ahí tenemos a la llamada ceramida. La ceramida, ¿no? Que se encuentra relacionada, su producción se encuentra relacionada con las células del cabello, ¿no? De los pelos en general. Muy bien. Entonces, esta ceramida tiene algo diferente a la esfingomielina. ¿Cuál es el aspecto diferencial? Bueno, la ceramida tiene un ácido graso, ¿no? Tiene un ácido graso adicional. Un ácido graso adicional. Muy bien. Entonces ahí tenemos a los esfingofosfolípidos, ¿ah? Estos son fosfolípidos y estos también son fosfolípidos. Por lo tanto, ¿dónde están? En membranas. Pero ¿dónde predomina el de acá? En tejido nervioso, ¿no? En órganos del sistema nervioso. Finalmente tenemos a los glucolípidos, a los cuales también los encontramos a nivel de membranas celulares.
a nivel de las membranas celulares. Bien, ahora, ¿cómo son los glucolípidos? Ya no son fosfolípidos. ¿Por qué? Porque justamente estas moléculas ya no tienen ácido fosfórico, ¿no? En su estructura ya no hay ácido fosfórico. Revisemos. ¿Qué es lo que hay acá? ¿No? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos, por ejemplo, un glúcido, o sea, un carbohidrato. Un carbohidrato. Tenemos un alcohol. Un alcohol. Y tenemos acá, ¿no? Y tenemos acá también a un ácido graso. Un ácido graso. Un ácido graso. Y ese es un glucolípido, componente también de las membranas. Ahora, si este glúcido es un monosacárido, como en el ejemplo de nuestro gráfico, si este glúcido es monosacárido, si el glúcido es monosacárido, entonces el glucolípido se va a llamar cerebrósido. Cerebrósido. Si ese glúcido, por ejemplo, es galactosa, será galactocerebrósido. Si es glucosa, será glucocerebrósido. Pero si ese glucolípido no es un monosacárido, sino es un oligosacárido, entonces ya no va a ser un cerebrósido, sino un gangliósido. Va a ser un gangliósido. Muy bien. Y si contiene finalmente ácido sulfúrico, entonces será un sulfátido, ¿no? Entonces, dentro de los glucolípidos tenemos a los cerebrósidos, a los gangliósidos y a los sulfátidos. Esta sería respecto de la primera parte, ¿no? De los de los lípidos saponificables, aquellos que contienen ácido graso. El otro grupo de lípidos corresponden, en este caso, a los lípidos no saponificables. ¿Ya? Los lípidos no saponificables. Si los saponificables se caracterizaban por contener ácidos grasos, entonces los no saponificables, todo lo contrario. Son lípidos que al descomponerse no van a contener ácidos grasos en su estructura. No van a contener ácidos grasos en su estructura. Muy bien. Dentro de estos lípidos tenemos, por ejemplo, a los isoprenoides. ¿No? Tenemos acá a los isoprenoides. Se les llama así isoprenoides porque derivan de una unidad conocida como el isopreno. Este isopreno es una molécula de 5 carbonos. Entonces, dependiendo cuántos isoprenos haya en la molécula, se les clasificará también. Entonces, los isoprenoides, recordemos, derivan de una unidad química llamada el isopreno. Por ejemplo, si hay, por ejemplo, 2 isoprenos, entonces se va a llamar el monoterpeno. Monoterpeno.
Pero si el isoprenoide está formado por 4 isoprenos, entonces se llama diterpeno. Diterpeno. Y si el isoprenoide está formado por muchos isoprenos, muchas unidades de isoprenos, entonces se llama politerpeno. Politerpeno. Muy bien, entonces son ejemplos, ¿no? Que digamos de los nombres que adquieren los isoprenoides dependiendo de cuántas unidades isopreno estén formados. Muy bien, entonces tenemos monoterpeno, diterpeno, politerpeno. Los monoterpenos se encuentran, por ejemplo, a nivel de las esencias vegetales, ¿no? En las esencias vegetales. Ahí encontramos, por ejemplo, monoterpenos. ¿Qué esencias vegetales conocemos? Por ejemplo, el mentol, ¿verdad? El mentol, el geraniol, alcanfor, ¿no? Entonces, esos aromas, esas esencias, que son en realidad lípidos, son monoterpenos. Obviamente son lípidos volátiles que pueden ser captados por nuestro sistema nervioso, ¿no? Por nuestros órganos sensoriales. Entonces ahí tenemos lípidos en forma de esencias. A los diterpenos los encontramos, por ejemplo, formando parte de el fitol. Forman parte del fitol. Y al fitol nosotros lo recordamos, ¿verdad? Lo recordamos como parte de la clorofila, ¿no? El fitol es la cola hidrofóbica, de la clorofila. Es decir, es la colita con la cual la clorofila se inserta en la membrana del tilacoide, ¿no? En la membrana del tilacoide. Muy bien, estos lípidos también pueden formar algo así como precursores de la vitamina A. Por otro lado tenemos acá a los politerpenos, ¿no? ¿Qué son los politerpenos? Aquellos lípidos que tienen gran cantidad de unidades, ¿no? Gran cantidad de unidades de isopreno, ¿no? Repito, esos isoprenos son moléculas de 5 átomos de carbono, ¿no? Entonces, cuando hay en una molécula muchos isoprenos, ya forman a un politerpeno. Por ejemplo, el ejemplo más característico acá es el caucho, ¿no? El caucho es un lípido, ¿no? El caucho es un lípido y ese lípido es un politerpeno, un lípido de este grupo, ¿no? Isoprenoide, no saponificable. Acá no vamos a encontrar ácidos grasos, por ejemplo, ¿no? El otro grupo de lípidos no saponificables son las prostaglandinas. Las prostaglandinas. Estas prostaglandinas, juntamente con los tromboxanos y los leucotrienos, ¿no? Van a ser clases de eicosanoides, ¿no? Van a ser tipos de eicosanoides. Entonces, estos también son lípidos. Van Euler pensaba de que las prostaglandinas se producían en la próstata y entonces por eso le llamó así prostaglandina, ¿no? Luego,
otros investigadores se dan cuenta de que más bien son producidos en la vesícula seminal, pero ya el nombre quedó, ¿no? Quedó como prostaglandina. Estas prostaglandinas pueden estar en diversas partes del cuerpo, ¿no? En los riñones, pueden estar en el útero, en varias partes del cuerpo en realidad, a nivel del estómago, ¿no? Y se les clasifica también en varios grupos. De esa manera tenemos, por ejemplo, a la prostaglandina de tipo A, ¿no? Por ejemplo, a la prostaglandina de tipo E, por ejemplo, a la prostaglandina de tipo F y así, ¿no? Hay diferentes tipos de prostaglandinas. Y estas prostaglandinas, ¿no? Que en realidad son moléculas derivadas del ácido prostanoico y el ácido araquidónico, van a tener efectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la prostaglandina de tipo A, van a actuar, por ejemplo, a nivel del estómago. Y entonces a ese nivel inhiben la secreción de ácido clorhídrico, ¿no? Las prostaglandinas de tipo A inhiben la secreción de ácido clorhídrico. Entonces, si la secreción de ácido clorhídrico disminuye a nivel del estómago, puede servir, ese efecto de la prostaglandina puede servir como un tratamiento, por ejemplo, contra la gastritis, ¿no? Contra la gastritis. Entonces, a nivel de medicina, su uso justamente está ahí, ¿no? Una alternativa de tratamiento para la gastritis. La prostaglandina E, ¿no? La prostaglandina E, por ejemplo, es un potente broncodilatador. Entonces, en medicina, ¿cómo se estaría utilizando a las prostaglandinas? Por ejemplo, para abrir, ¿no? Para abrir las vías respiratorias de una persona que tiene justamente problemas respiratorios, ¿no? Entonces, esos también son lípidos, miren. Son lípidos. Las prostaglandinas son lípidos que tienen usos médicos. Y la prostaglandina de tipo F, por ejemplo, participa en lo que es la luteólisis, ¿no? La luteólisis. Significa que la prostaglandina tipo F, digamos, interviene acelerando los procesos de degradación, desintegración, ¿no? del cuerpo lúteo. Y este cuerpo lúteo que se encuentra a nivel del ovario es el que produce las hormonas femeninas. Entonces, al disminuir la producción de hormonas femeninas, disminuyen, por ejemplo, ¿no? el estrógeno, la progesterona, y entonces se pueden dar algunas consecuencias, ¿no? Por ejemplo, el parto. O, por ejemplo, el aborto, si es que el proceso de gestación no ha llegado a su término. Entonces, esa prostaglandina F, entonces, puede intervenir de alguna manera en esos procesos, ¿no? Destruye, desintegra el cuerpo lúteo, este deja de producir hormonas y se produce entonces el parto o el aborto. Bien, tenemos ahí entonces como lípidos no saponificables, ¿no? Los anteriores eran saponificables, ¿se acuerdan? Con ácidos grasos, ¿no? Como no saponificables tenemos a los isoprenoides, a las prostaglandinas, ¿no? Junto con los tromboxanos y leucotrienos, ¿verdad? Y tenemos también a los famosos esteroides, ¿no? Tenemos acá a los famosos esteroides. Bueno, ¿a qué se le llama esteroide, no? Un esteroide es un derivado de esta unidad química. ¿Está bien? Un esteroide se puede formar a partir de esta unidad química. Muy bien. ¿Cómo se llama esta unidad química?
¿no? Esta unidad es conocida como el ciclopentano perhidrofenantreno, ¿no? Así se llama esta unidad química especial, ¿no? A partir de la cual se forman los diferentes esteroides, ¿no? Ciclopentano perhidrofenantreno. Ya, esta sería entonces la unidad química, ¿no? Unidad química, a partir de la cual se forman los esteroides, ¿no? Entonces a los derivados de esta unidad se le va a llamar esteroides justamente. Un esteroide bastante conocido es el que se forma a partir de esta unidad química y a la cual se le adiciona una cadena de 8 carbonos. Es un esteroide muy conocido. Se va a denominar colesterol, ¿no? Se va a denominar colesterol. Colesterol. Y este colesterol, digamos que lo podemos identificar de dos maneras, ¿no? Uno, porque se encuentra, por ejemplo, estabilizando a las membranas celulares. Estabiliza a las membranas celulares. Eso quiere decir que participa evitando, ¿no? Evitando la excesiva fluidez cuando hay calor o la excesiva rigidez cuando hay frío, por ejemplo, ¿no? Pero además, este colesterol es importante porque es un precursor interesante para otras moléculas, ¿no? Es un precursor interesante para otras moléculas. Muy bien. Es decir, a partir de este colesterol se van a formar, por ejemplo, las hormonas sexuales, ¿no? A partir de ese colesterol tiene lugar la formación de hormonas sexuales, ¿no? Que son importantes porque contribuyen con el desarrollo de las características sexuales secundarias, ¿no? También a partir de ese colesterol se produce la bilis, importante para la emulsión de los lípidos, para la digestión de los lípidos. Y también a partir de este colesterol, ¿no? Se va a formar la vitamina D. Entonces la exposición a los rayos solares hace que el colesterol corporal se pueda transformar en vitamina D. Y esta vitamina D previene el raquitismo. Entonces, gracias a la vitamina D va a haber un adecuado crecimiento, ¿no? Va a haber buena formación de los huesos, no vamos a tener extremidades torcidas, ni columna con escoliosis, ¿no? Y vamos a tener justamente una buena conformación, ¿no? Gracias a la vitamina D que se forma a partir del colesterol. Entonces ese colesterol es un precursor también importante. No solamente es importante entonces en su papel estructural formando las membranas, sino también como precursor de moléculas fundamentales en los organismos, ¿no? Finalmente tenemos un grupo de lípidos conocidos como las vitaminas. Obviamente se trata de las vitaminas liposolubles, ¿no? Las vitaminas liposolubles. No son las vitaminas hidrosolubles como la B o la C. ¿Y cuáles son estas vitaminas lipídicas, liposolubles? Bueno, ya hemos citado a la vitamina D, pero además de ellas están la vitamina A, la vitamina E
y la vitamina K. La vitamina A se dice que es una vitamina antiseroftálmica. Antiseroftálmica. Eso quiere decir que esta vitamina de tipo A previene la ceguera nocturna. Eso quiere decir, ¿no? Previene la ceguera nocturna. Es decir, hace posible que nuestra visión nocturna sea más eficiente. El consumo de la vitamina A entonces hace más eficiente la visión nocturna. La vitamina E tiene efectos antioxidantes. ¿No? Entonces, ¿qué significa que una vitamina sea antioxidante? Significa justamente que esta vitamina protege a las membranas celulares. Protege a las membranas celulares. Protege a las membranas celulares de los radicales libres. De los radicales libres. Y entonces, cuando una membrana es protegida de los radicales libres, la estructura celular se mantiene íntegra y se retarda de esa manera el envejecimiento, ¿no? Se va a retardar el envejecimiento. Esa es la importancia de la vitamina E, su efecto antioxidante, antiestéril. Y la vitamina K es una vitamina antihemorrágica. Antihemorrágica. Debido a que interviene en la síntesis, es importante para la síntesis de los factores de coagulación, ¿no? Es importante para la síntesis de los factores de coagulación. Entonces, si los factores de coagulación, ¿no? Si los factores de coagulación se van a formar, eso quiere decir que la vitamina K va a ser fundamental para que ya no se pierda sangre en caso de que los vasos sanguíneos se hayan dañado. Muy bien, entonces de esta manera habríamos terminado, ¿no?, con el repaso, con el estudio del tema de los lípidos, que son moléculas orgánicas bastante importantes por lo que hemos visto, ¿no? Hemos visto su clasificación, ¿no? Hemos visto también su importancia, su definición, y esperemos pues de que esto contribuya, ¿no?, con nuestros conocimientos de estas moléculas orgánicas importantes para el organismo.